Buen día, auxiliares de nutrición y auxiliares de servicios generales. Espero que se encuentren muy bien. En el día de hoy, la idea con este videito es hacer el proceso de cualificación del mes de noviembre, que viene relacionado con el tema de temperaturas de los alimentos. Aunque, como vamos a mirar ahorita, en ese momento el tema como tal no nos aplica mucho, porque como estamos haciendo entrega de paquetes debido a la pandemia, en esta situación no estamos manejando ningún alimento que requiera frío o que requiera calor. En este caso, uno puede decir que las frutas y verduras pueden tener como esa conservación de los alimentos por medio del frío, pero como tenemos un volumen amplio, muchos kilos de frutas y verduras por entregar, no tenemos como los equipos ni la capacidad instalada para para garantizar este proceso de frío. Pero como podemos ver, la estrategia que estamos utilizando en la fundación, en las 5 sedes, es que las frutas y verduras cuando hay entrega de paquetes nos las van llevando a diario para evitar como ese deterioro, ¿cierto? Y también como tener un control sobre ella en el proceso de apilamiento, almacenamiento, para evitar que se nos deteriore. Entonces, en este caso, agentes educativos, auxiliares de nutrición y servicios generales, la idea es que vamos a tocar un temita que nos va a servir mucho para el otro año, cuando empecemos ya como con el proceso de presencialidad, aunque es muy importante tenerlo desde ya muy claro para que vayan teniendo conceptos. Yo sé que muchos de ustedes ya vienen con nosotros desde años anteriores, por lo cual ya tienen conocimientos y acercamiento al tema como tal. Entonces, vamos. Listo, compañeras, en este caso entonces vamos a tocar el temita de control de temperatura de los alimentos. Lo va a dictar en este caso el nutricionista José Eduardo García. Bueno, entonces vamos a mirar cuáles son como las definiciones del tema como tal que vamos a tocar. Entonces, ¿qué es temperatura? Es una variable de calor o frío que se registra mediante un termómetro. Entonces, en este caso, ahorita como vamos a mirar, hay algunos alimentos cuando estamos trabajando la presencialidad que debemos de garantizar que algunos alimentos que por su naturaleza deben conservar como temperaturas de frío, o otros como tal temperaturas de calor, porque es importante que ellos tengan como establecidos como tal o ciertos rangos de temperatura que debemos en este caso procurar cumplir. Listo, como vamos a mirar más adelante, es muy importante tenerlo siempre presente. Listo, porque según estos alimentos, según la temperatura que tengan, pueden ser alimentos que estén aptos para el consumo humano. Hay otros que en ese caso generan riesgos por contaminación. Entonces en ese caso, cuando generan riesgos, hay que tratar como de evitarlos muchos, para evitar que de pronto se nos genere una enfermedad transmitida por alimentos. Bueno, ¿qué es un control? Un control es el conjunto de mecanismos, acciones y herramientas realizadas para detectar como la presencia de errores. La función principal del control es asegurar que los productos o servicios cumplan con los requisitos mínimos de calidad. Entonces ahorita vamos a mirar qué controles podemos hacer para garantizar que los alimentos fríos cumplan con su temperatura, lo mismo que los calientes. Bueno, el decreto 3075, que ya pasó a ser una resolución 2674, que en este caso se me olvidó anotarla, ella exige que todo manipulador de alimentos que interviene directa e indirectamente en la preparación, distribución, ensamble, toda esta parte como alimentaria, debe ser entrenado para comprender y manejar los controles puntos críticos para poder que en este caso brindar que el servicio que estamos en este caso dando pueda como cumplir con todo ese proceso que nos exige el programa y la normativa en la parte alimentaria. Listo, se deben de conocer como unos límites críticos, que en este caso esos límites críticos pueden conllevar a que haya un riesgo alto de los alimentos o minimizar esos riesgos y poder brindar una alimentación lo mejor adecuada. Y hay que tratar como en esta parte de puntos críticos. Ese tema ya lo habíamos tocado en meses anteriores, como a ver si se acuerdan. En ese caso la idea es que con estos puntos críticos es mirar dónde de pronto puede haber como ese error, lo llamamos así, error, o ese punto que es muy neurálgico, donde los alimentos de pronto se nos pueden contaminar. Listo. Bueno, entonces como podemos mirar acá, entonces el PCC significa punto crítico de control, y eso conlleva a que se evalúen unos límites críticos de control.
Como podemos ver acá está el termómetro, que es el que nos va a referir pues como a la parte de la temperatura de los alimentos. Listo. Bueno, entonces, ¿dónde debemos de empezar a tomar puntos críticos de control respecto a la temperatura de los alimentos? Entonces, como sabemos, pues nosotros manejamos alimentación contratada, donde nosotros pues recibimos la alimentación, verificamos, ensamblamos y se la distribuimos a los niños y niñas, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esos puntos críticos de control en la parte de temperaturas? Entonces, en ese caso hay que mirar primero, pues claro, el almacenamiento en que vienen los alimentos, que los alimentos de calor si vengan en los recipientes adecuados que garanticen pues mantener el calor de los alimentos como tal, y en la parte de lo frío también que vengan pues en los recipientes adecuados para lo que es frío, que conserve pues como este frío de los alimentos y evite pues como el deterioro o el proliferamiento rápido de bacterias en ellos. Listo, tener muy en cuenta la hora pues de llegar a los alimentos. ¿Por qué? Un ejemplo, acá vemos las 8 de la mañana, ¿cierto? Ustedes saben que a las 8 de la mañana empezamos el proceso del desayuno. Entonces, la idea es que llegue máximo 20 minutos antes de cada comida. En este caso, pues el ejemplo es con el desayuno, estaría llegando a las 7:40 a la sede. ¿Por qué? Porque si llega mucho más temprano, como nosotros no tenemos, digamos, para más que todo para los alimentos de calor, un control sobre estos, entonces estos empiezan a perder temperatura y claro, cuando ya los servimos no están en la temperatura adecuada, que ahorita vamos a mirar cuáles son, y eso ya empieza a generar riesgos de contaminación. En la parte pues de frío no hay tanta dificultad porque nosotros manejamos el equipo de la nevera, pero también es muy importante esos horarios, porque según pues el horario también pues puede conllevar a que el alimento en el transporte, si tiene mucho tiempo de transporte como tal, va perdiendo temperatura dentro del vehículo. Listo. Bueno, puntos críticos de control en el residuo de los alimentos. Entonces hay que mirar primero que todo especificaciones de los alimentos, o sea que si tengan fecha de vencimiento adecuada, que el empaque esté en perfectas condiciones, ¿cierto? Es como mirar esa parte, que el alimento sí tenga un olor característico, que no vaya a tener un olor rancio, pues porque ya tendría pues como cuando tiene olor rancio es que quiere decir pues que ya el alimento se está empezando pues a deteriorar. Bueno, como podemos ver acá está el termómetro y estas son las temperaturas exigidas por el programa y por la parte sanitaria para garantizar pues que los alimentos están, digamos, lo más inocuos posibles y que se pueden consumir. Los lácteos, como miramos, el rango de ellos tiene que ir en refrigeración, que sería de 0 a 6 grados. Lo ideal es que se reciba digamos una temperatura entre 4 grados y medio. ¿Por qué? Porque si lo recibimos a 6 grados, de pronto la nevera de nosotros no puede contener pues como esa temperatura adecuada para enfriarlo en el momento. Entonces lo más importante es recibirlo entre 4 a 4.5. ¿Listo? Eso sería lo más adecuado de los lácteos. De las carnes, como ya sabemos, las carnes son a cocción, en este caso requieren pues temperatura de calor. Deben de estar a mayor de 60 grados. Si yo recibo el alimento más o menos entre 65 a 60 grados, ya ahí sí hay que pensar. ¿Por qué? Porque como no tenemos donde, digamos, calentar el alimento o donde conservar la temperatura de calor, entonces claro, si yo lo recibo a temperatura, cuando esté sirviendo los últimos platos, ya el alimento no tiene pues como la temperatura adecuada y empieza pues como a generar esos riesgos. Listo. Entonces por eso es muy importante que cuando ustedes verifiquen temperatura de residuo de alimentos, lo que sea caliente esté por encima, por favor, entre 75 y 80 grados para poder que nos garantice esa temperatura hasta el último plato servido. Listo. Bueno, ensalada, frutas, jugos, sorbetes, leche, avena, esto requiere una temperatura de refrigeración de 0 a 6 grados. Por lo generalmente se coloca en la nevera y conserva la temperatura, pero es muy importante verificar. Si un alimento llega a más de 6 grados, eso es un parámetro para rechazo.
¿Por qué? Porque me lo trajeron sin cumplir la normatividad y ellos nos deben de garantizar la entrega con toda la normatividad posible. Listo. Los demás alimentos como arroz, pasta, huevo, papa, tajada, ¿cierto? Todos ya estos alimentos, el huevo, pues más que todo el arrocito, ¿cierto? Estos alimentos requieren calor. Entonces deben de tener una temperatura mayor de 60 grados. Como le dije ahorita, lo mismo con las carnes. Lo ideal es que los recibamos en 75-80 grados para que nos conserve temperaturas cuando sirvamos. Muy importante también verificar, pueden llegar calientes, cumplir con temperatura, pero también hay que verificar que no estén quemados. Entonces en ese caso es bueno que usted, una persona pues de allá, por lo generalmente las docentes hacen el análisis sensorial para que ellos nos digan si el alimento está pues en un estado óptimo para consumo. Listo. Bueno, entonces como podemos ver acá, de la temperatura del alimento frío va de 0 a 6 grados. Como les dije, pues yo la idea es que recibirlos a menor de 6 grados, que sería pues como lo más adecuado. Y los alimentos calientes a mayor de 60 grados. Listo. Una temperatura crítica, como les acabo de decir, es recibir esos alimentos entre 7 a 60 grados. Ese es un rango de proliferación y ¿por qué es crítico? ¿Por qué? Porque acá es donde ya empiezan las bacterias, como ya el calor o el frío no las inactiva, entonces ya empiezan a multiplicarse y empiezan a contaminar el alimento, que nos puede generar pues la enfermedad transmitida por alimentos. ¿Listo? Bueno, como podemos ver acá, el rango peligroso de 7 a 60 grados. Como podemos ver acá, en este termómetro que vemos acá, hasta acá donde podemos ver, los alimentos tienen más de 60 grados y de acá para abajo menos de 6 grados. Como pueden ver, las bacterias a menos de 6 grados se inactivan, ahí se ven como dormidas, pero se inactivan, o sea que no se multiplican. Y a mayor de 60 grados, claro, el calor destruye, pues, digámoslo, prácticamente todo. Entonces aquí está destruyó las bacterias, digámoslo así vulgarmente, las mató. Y como podemos ver en el rango peligroso de 7 a 60 grados, como podemos ver acá, las bacterias que están haciendo, multiplicándose, están vivas, no les pasa nada. Entonces, por eso en el alimento, si yo me como eso, me estoy comiendo unas bacterias vivas, que en ese caso me va a generar unos perjuicios. Listo. Y en ese caso hay que tener mucho cuidado con los niños, porque los niños, como apenas están empezando pues su proceso de maduración inmunológica, entonces algunos niños pueden ser susceptibles a estas enfermedades y les puede generar pues un problema mayor. Lo mismo que les manifesté ahorita, refrigeración de 0 a 6, congelación. En este caso nosotros no manejamos congelación porque más que todo esto es como para almacenar alimentos para días después. Como nosotros tenemos alimentación contratada, no nos cumpliría ese término de congelación. Bueno, muy importante, para la toma de temperaturas debemos diligenciar registros. Hay un formato que se llama recibo de materia prima, donde ponemos la hora, tipo de comida, qué alimentos llegaron y la temperatura a la cual lo recibimos. Entonces, muy importante tener a la mano siempre el formato, diligenciarlo. Por lo generalmente, ustedes lo que hacen es anotar en un cuadernito para que no se ensucie la hoja, y ya por la tarde, cuando terminan procesos, ya registran, no hay problema. Pero ojalá se registre el mismo día. Listo. Usar el termómetro de frío o caliente según el caso, muy importante. Y cuando se tomen temperaturas de un alimento a otro, acuérdense de lavarlo y desinfectarlo para pasar al otro alimento, porque si no se puede generar pues contaminación cruzada. Muy importante siempre colocar el termómetro prácticamente todo y en el centro del alimento, porque aquí es donde más se concentra el calor o el frío. Listo. Llevar seguimiento del tiempo cuando se requiere, lo mismo que les dije ahorita. Si ustedes ven que el transportador está llegando muy temprano, o también lo otro está llegando muy tarde, pues acuérdense que eso nos genera retrocesos pues en la hora de entregar la alimentación. Podemos tener retrocesos en el servicio. Entonces es muy importante tener eso en cuenta. Listo. Lo otro, cuando ustedes tomen la primera temperatura, empiezan a servir. En la sede donde hay segunda tanda, tomar temperatura antes de servir la segunda tanda. ¿Por qué? Porque en este caso puede ser que los alimentos hayan perdido mucho, más que todos los de calor, porque los de frío están en nevera, los de calor pueden perder mucho temperatura y pueden generar esos riesgos pues de contaminación. Listo. Entonces tener eso muy en cuenta. Listo. Bueno, muchachas, entonces este es como el temita pues de este mes. Ya en esta parte
En esta parte, compañeras, ya damos por finalización la capacitación de este año a todo el proceso de manipulación de alimentos. Como les he manifestado ahorita, nosotros no estamos manejando ningún alimento con calor o frío, porque pues, la naturaleza de los alimentos que brindamos en el paquete no lo requieren, pero es muy importante estar vigilando la conservación de estos, así no requieran calor o frío en el momento. Listo. Y ya tener muy en cuenta eso de toma de temperaturas para el otro año. Cuando empecemos vamos a reforzar mucho esto, porque ustedes saben que como tenemos alimentación contratada, ha sido un punto, pues digámoslo, crítico siempre que hemos tenido pues como ese proceso de visitas o pues con la misma alimentación. Entonces siempre tener eso en cuenta. Cuando pasen alguna anomalía con temperaturas, acuérdense siempre de reportar al nutricionista para que él ya haga pues como la respectivo reporte y de mirar qué se puede hacer al respecto. Bueno, compañeras, les agradezco mucho. Ahí también junto al video les voy a mandar un link para que me diligencien la asistencia y la evaluación de la actividad. Que les vaya muy bien, feliz día.